Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, la revolución de la IA. Conversamos con Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y con Claudia López, investigadora del Núcleo Milenio de Investigación en Futuro de la Inteligencia Artificial. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. Pocas veces dos letras han provocado tanto miedo, tanta esperanza, tanta expectativa y tanto misterio. IA, inteligencia artificial. Es el concepto que está en boca de todos en la cornisa de una revolución que muchos comparan por la profundidad de las transformaciones que puede significar con el comienzo de la economía agraria o con la revolución industrial. Los pronósticos son al mismo tiempo aterrorizadores e increíbles, dependiendo de con qué prisma se mira. Podemos esperar un mundo de avances científicos sin fin, en que las enfermedades son curadas, la pobreza no existe y los humanos llevamos una vida cómoda y creativa. O una en que los seres humanos somos prescindibles, oprimidos por poderes absolutos, en que no hay puestos de trabajo para nosotros y en que una superinteligencia supervisa su propio avance, sin que seamos capaces de entender cómo ni por qué están ocurriendo las cosas. O incluso que la civilización humana llega a su fin, una posibilidad que es advertida por muchos de los mismos desarrolladores que están llevando adelante la inteligencia artificial. Algunos de ellos dicen que hay un 10 o 20%, incluso más, de probabilidades de que la inteligencia artificial lleve a nuestra extinción. Esto, insisto, no lo dicen críticos del avance tecnológico, sino sus propios impulsores. Hace 2 años, más de 1.000 científicos, expertos y empresarios tecnológicos, incluyendo a Elon Musk, al cofundador de Apple, Steve Wozniak, al director ejecutivo de Stability AI, y también a investigadores de la firma DeepMind, firmaron una carta abierta pidiendo pausar de inmediato el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4 por ser una amenaza para la humanidad. ¿Por qué entonces seguimos jugando al aprendiz de brujo con una tecnología cuyos riesgos todavía no podemos entender del todo? La razón es que esta es una carrera que tiene su propia dinámica y que nadie puede frenar. Incluso las empresas que tienen más preocupaciones sobre el tema de la seguridad temen ser sobrepasadas por otras si es que no avanzan rápido. Y Estados Unidos está bajo presión de China para también avanzar lo más rápido posible, como en la carrera de armas antes de la Primera Guerra Mundial o en la carrera nuclear durante la Guerra Fría. El escenario de desconfianza y rivalidad geopolítica hace que superar al otro como sea termine siendo la prioridad, aunque las consecuencias de esa carrera para la humanidad como un todo amenacen con ser devastadoras. Algunas de esas consecuencias ya las estamos viendo. La inteligencia artificial se nos presenta en la vida diaria como una herramienta para buscar información más rápido, tener acceso a conocimiento, hacer más cómoda nuestra vida diaria y jugar con algunos chiches como inventar fotos o videos de ficción, pero que ya son muy realistas. Y ya sabemos, por la experiencia de Internet y las redes sociales, que todas estas cosas no son tan inocentes como parecen, y que las que prometen ser herramientas de información y de entretención pueden terminar siendo usados para propagar mentiras, atizar la confrontación, causar aislamiento social, adicción y depresión. La inteligencia artificial promete llevar todo esto a otra dimensión. Es cosa de ver cómo ya se está usando para generar videos falsos cada vez más indistinguibles de lo real, para estafas económicas o estafas políticas. Muy pronto será imposible distinguir un video real de uno trucado, y entonces, ¿qué va a quedar de nuestra capacidad para distinguir la verdad de la manipulación? Los escenarios catastrofistas incluyen no solo el triunfo definitivo de las fake news, van desde una crisis social por la pérdida de empleos hasta el ascenso de regímenes autocráticos gracias a estas herramientas, al uso de la inteligencia artificial por grupos terroristas para una guerra biológica, o la sumisión o desaparición de los humanos a manos de máquinas que nos superen en inteligencia y poder y se vuelvan autoconscientes. Un escenario que ha estado en nuestra imaginación desde hace largo tiempo, es cosa de pensar en la saga de Terminator, pero que hoy muchos expertos consideran que es bastante realista.
Por supuesto, también podemos confiar en que, tal como lo hicimos con otros avances, como el fuego, el vapor, la electricidad o los combustibles fósiles, los humanos sí vamos a ser capaces de domesticar esas tecnologías y usarlas para mejorar nuestras vidas. En ese ámbito más optimista, los pronósticos también son increíbles. Expertos de Silicon Valley, citados por un reciente reportaje en The Economist, prevén que la llegada de la inteligencia artificial general, capaz de superar el rendimiento de los humanos en casi todas las labores de oficina, va a hacer que el crecimiento económico llegue al 20 o el 30% al año, multiplicando en cerca de 10 veces los números actuales. Una inteligencia artificial benéfica, capaz de generar ideas sobrehumanas, podría ayudarnos a resolver muchos de nuestros problemas, desde encontrar la cura de enfermedades hasta expandir a niveles impensables nuestro conocimiento científico. Y eso, al parecer, está a la vuelta de la esquina. Sam Altman, el líder de OpenAI, espera que la inteligencia artificial esté generando nuevas ideas el próximo año, y para 2027 la investigación científica ya podría estar en gran parte en manos de laboratorios virtualmente automáticos de inteligencia artificial. Eso rompería los límites que ha tenido el crecimiento económico en la historia de la humanidad. Es una economía en que gran parte del trabajo humano ya no será necesario y en que además muchos productos podrán elaborarse por una mínima fracción de su costo actual, en que los humanos tal vez seguiremos teniendo valor como consumidores, pero cada vez menos como trabajadores, salvo que inventemos nuevas maneras de mantenernos ocupados y de seguir siendo útiles y relevantes. Si todo esto te suena a ciencia ficción, considera una realidad que es indesmentible. Hasta ahora todos los pronósticos sobre la velocidad y la profundidad del cambio se han quedado cortos. Han sido demasiado conservadores. Muy pocos habían previsto que ya en 2025 estaríamos en el nivel en que estamos. De hecho, hace unos días OpenAI acaba de lanzar un nuevo sistema, GPT-5. ¿Qué pasa con Chile? En un país hiperconectado como el nuestro, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas diarias, como juego, forma de información o herramienta laboral. Cerca de la mitad de las empresas chilenas dicen que ya la han incorporado a su labor, y hace pocos días la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite un proyecto de ley para regular su uso, respetando derechos de las personas, promoviendo la innovación y entregando certezas legales a quienes desarrollan y usan inteligencia artificial. Una iniciativa que se suma a la Política Nacional de Inteligencia Artificial de 2021, que pretende sentar las bases para una IA que sea ética y centrada en las personas. Claro que hay quienes advierten que estas regulaciones sobre un campo que está cambiando frente a nuestros ojos pueden ser demasiado rígidas y pueden tener el efecto de frenar la innovación y dejar a Chile en desventaja frente a otros países. Hoy en Lo que Importa vamos a tratar de entender mejor el que tal vez sea el tema más importante y el menos comprendido de este momento de la humanidad. Uno que al mismo tiempo amenaza con provocar incluso nuestra extinción, pero también nos promete un futuro esplendor. Para ello hablaremos con expertos que nos ayuden a entender este mundo de riesgos y oportunidades. Aquí comienza un nuevo episodio de Lo que Importa. Bueno, queremos en este programa hablar con los que saben de esta materia, los que nos pueden contar más acerca de qué estamos hablando, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas también que se abren, y para eso tenemos a un invitado perfecto en esta materia, un referente de la inteligencia artificial en Chile. Álvaro Soto es profesor de la Universidad Católica, doctor en Ciencias de la Computación, fundador y director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá, ¿no? Un admirador del trabajo que hace para la contingencia nacional, un gran aporte. De hecho, uno de mis hijos te sigue mucho, así que aprovecho de mandarle un saludo al Mati ahí. Le mandamos un saludo entonces. Ahora voy a partir por la pregunta más simple de todas, para ir partiendo de las bases y luego ir complejizando la conversación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, parece simple, ¿eh? No es tan simple. Le ha costado harto al área poderse dar cuenta, ¿no? Había un momento en que, no sé, los orígenes de la inteligencia artificial, la parte artificial es la simple, porque artificial significa que no es biológico, ¿no? Viene hecho por el ser humano en este caso, pero la parte difícil ha sido darse cuenta de qué es lo que es la inteligencia, ¿no? En un comienzo, de pronto se empezaron a hacer máquinas de ajedrez, por ejemplo, que superaban al ser humano, sistemas que en pruebas matemáticas, por ejemplo, de cálculo, que son difíciles de superar al ser humano, y como que hubo
mucho entusiasmo con esto. Estamos descubriendo los secretos de la inteligencia, ¿no? Porque de pronto imagínate que yo te diga, o tú presentes, mira, estamos hoy día acá con el campeón mundial de ajedrez o el tipo matemático que resuelve todo esto, uno diría, debe ser súper inteligente. Claro, que es cuando Deep Blue, por ejemplo, le gana esta famosa partida de ajedrez a Garry Kasparov, ¿no? Claro. Y es como un granito en su Exactamente, momento. exactamente. Pero y yo te dije, de repente tú dices, mira, estoy acá con una persona común y corriente que tuvo la gracia de venirse en micro hoy día acá y llegar al programa. Y tú dirías, bueno, eso no tiene nada de inteligente. Pero de pronto nos hemos dado cuenta, no, de que ese tipo de tareas que parecen simples porque todas las tenemos, ¿ya? Realmente son muy complejas, como el reconocimiento visual, como entender el lenguaje, como puedes comunicarnos en este momento y lo que yo te esté diciendo, tú estás en tu modelo mental entendiéndolo. Y de alguna manera eso ha sido uno de los desafíos, ¿no? Que en un comienzo parecía de que estábamos en la parte equivocada, creíamos que resolviendo o desarrollando sistemas que juegan bien ajedrez, teníamos los secretos de la inteligencia y no estaban ahí. Entonces ha sido difícil, ¿ya? Yo siento de que dos de los elementos que están ahí, uno es que uno siente que la inteligencia parece ser algo como discreto, es como que o es o no es inteligente. Y la verdad que la inteligencia es un continuo, ¿no? Uno lo puede ver en el mundo biológico, de repente hay especies, o sea, que son bastante más primitivas, una polilla, por ejemplo, que tiene esta capacidad de seguir la luz, pero es bastante reactivo, o especies más evolucionadas, no sé, como los perros, los delfines, hasta los humanos. O sea, las capacidades cognitivas van en un continuo de más rústicas a más sofisticadas, ¿no? Y la inteligencia va un poco en eso, va un poco en el nivel de entendimiento que tú tengas de tu entorno. Y cuando empezamos con en los últimos años se empieza a hablar tanto de esta inteligencia artificial generativa y empiezan a explotar todos estos modelos tipo ChatGPT que de pronto entran en la gran conversación pública. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo nuevo con respecto a todo lo que se había venido haciendo antes? Cambia la inteligencia, entonces han habido distintas formas de querer desarrollarla. Y una de ellas que ha sido la que ha tenido mucho éxito es la de aprender de datos, ¿ya? Y dentro de ese que se llama aprendizaje máquina o machine learning, y dentro de ese paradigma de hacer que la inteligencia, en lugar de en forma manual especificar un conjunto de reglas o axiomas que te permitan entender el mundo, sino que a partir de los datos haya un algoritmo que pueda extraerlas en forma automática, el aprendizaje automático. Uno de los paradigmas que ha funcionado muy bien es este de aprender generando de alguna manera. Es como que yo te digo, mira, te voy a decir una palabra y trata de generar la que viene. Hola, ¿cómo estás? Entonces, darle mucho de estos textos, por ejemplo, y que aprenda esta predicción de secuencia, porque para poder predecir, claro, cuando digo hola, ¿cómo estás? Es bastante reactivo, una frase muy estándar, pero imagínate que te doy un texto, una columna tuya del diario, ¿no? Y te doy las primeras 500 palabras y te digo, predíceme la palabra 501. Para eso tienes que tener un entendimiento un poco de lo que dicen las 500 anteriores. Y esa tarea, ¿ya?, de aprender generando, en muchos documentos, fue algo muy exitoso y que dio vida a los modelos como el ChatGPT, ¿no? El G de GPT es generative, claro, generativo. Que genera algo nuevo. Y eso puede usarse para muchas cosas, ya se está usando, algunas cosas pueden parecer más bien lúdicas, otras parecen bastante más de fondo. ¿Hacia dónde crees que va esta tecnología? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Y dónde deberíamos de pronto poner el foco, poner la atención sobre lo que está pasando? ¿Hacia dónde va? Bueno, ahí hay un tema de origen, ¿ya? En el origen de la inteligencia artificial hay un tema muy importante de curiosidad científica, ¿no? ¿Podemos emular estas habilidades cognitivas del ser humano en una máquina? Científicamente es algo muy atractivo, ¿no? Y que está especificado en lo que se llama el test de Turing, ¿no? Como que el test de Turing quiere decir de que si es que yo en algún momento puedo interactuar con alguien o algo y no puedo diferenciar si es un humano o una máquina, quiere decir que esa máquina de alguna manera tiene habilidades cognitivas similares, ¿ya? Bueno, el avance del área... Perdón, ¿y hemos llegado hoy? Eso hoy día está ya, hay gente que sí, gente que no. Claramente estamos muy cerca, o quizás ya estamos en algunos ámbitos, ¿ya? Estamos en eso, ¿ya? Y un poco de tu pregunta, ¿hacia dónde va, ¿no? En sus orígenes era muy directo. Podemos hacer esto, es un tema científico, ¿ya? Quizás es más fácil de entender con la materia. Imagínate una pregunta científica tan atractiva como quiero entender los secretos de la materia, de las partículas, ¿ya? Entonces, bueno, quiero ver que hay átomos y esa curiosidad científica empieza a tratar de hacer teorías de esto. Pero llega un momento en que te das cuenta que dices, oye, pero con estos átomos, si los muevo, puedo hacer una bomba atómica. Y ahí deja de ser un tema estrictamente científico y empieza a ser un tema de relevancia social. Y yo creo que la IA está hoy día en eso, en que
en este desarrollo de habilidades cognitivas en una máquina empezamos a hacer habilidades cognitivas que compiten, por ejemplo, con el ser humano, y eso ya tiene un impacto en el mundo del trabajo y otras aristas. Sí, súper interesante, Álvaro, ese ejemplo que pones, ¿no? Con la energía atómica, porque la energía atómica también tiene ese potencial de ser una enorme transformación para la humanidad, que por un lado puede ser ocupada, por cierto, con fines benéficos y puede generar energía que puede ser usada para fines pacíficos, y por otro lado puede llevar a la destrucción de la humanidad. Y la discusión que se hace ahí es, bueno, ¿seguimos por esta línea? ¿Quién regula o de qué forma se regula su uso? ¿Cómo nos hacemos cargo de la amenaza que esto evidentemente también puede significar? ¿Ves que también estamos en ese punto, en ese dilema un poco de qué hacer con este nuevo poder que de alguna manera está en nuestras manos? Por supuesto, y es un poco lo que te decía, de hacia dónde va esto. Yo creo que es un momento muy importante donde ahora esto no trasciende los aulas científicas o los laboratorios científicos y es un tema social, ¿no? En mi propia labor como director de CNEO, yo estoy hoy día participando de distintos foros donde realmente la pregunta no es cómo desarrollamos más ciencia de la IA, sino que cómo justamente orientamos esa ciencia, ¿cierto? Hacia cosas como, bueno, lo que queremos realmente que sea algo que esté al servicio de la persona, que nos aumente, que nos mejore, que nos potencie, y no queremos algo que de alguna manera sea disruptivo en forma negativa en la sociedad, ¿no? ¿Cómo llevamos a hacer esa energía y no otras cosas? ¿Sí? Claro. Ahora, eso suena muy bien, pero en la práctica sabemos que las cosas tienen su propia dinámica, ¿no? Y es lo que estamos viendo en que es muy difícil para una empresa que está desarrollando inteligencia artificial decir, bueno, vamos a frenar aquí para ver bien qué está pasando porque te pasa otra empresa por el lado. O incluso a nivel de países, para Estados Unidos, por ejemplo, decir vamos a frenar acá cuando China le está respirando en la nuca o incluso se le puede adelantar. ¿Hay alguna posibilidad realmente de tomar una decisión como humanidad? Permítame que lo ponga en términos así de grandilocuentes sobre qué hacer con esto. O al final esto tiene sus propias dinámicas que funcionan de manera autónoma porque hay una carrera que no tiene freno en la cual todos están buscando ser los primeros en seguir desarrollando la inteligencia. Bueno, si es que no hay contrapesos, probablemente sí, va a seguir ese camino desenfrenado. Y esta iniciativa en la que yo te digo son iniciativas que lo que intentan es poder tener argumentos concretos para poner contrapesos y tener voces que se alcen con respecto a decir, ese camino es peligroso, estos son caminos alternativos y estas son las bondades de estos caminos. Justamente es algo muy nuevo, ¿no? Sí. Esto ha tenido un desarrollo vertiginoso, sobre todo después de que salió el ChatGPT, que se hace 2 años. ¿Ya? Y justamente es muy importante, ¿no? En mismo CENIA estamos cambiando mucho nuestro trabajo a justamente eso, porque creemos que es relevante. Y otra cosa que es relevante en lo que tú dices es esta soberanía. ¿Ya? Porque claro, si uno depende de lo que se está haciendo en laboratorios secretos o donde sea en el mundo, estás como mucho más fuera de la discusión. ¿Ya? Y otra iniciativa que estamos haciendo en CENIA es cómo desarrollamos desde la región, desde Latinoamérica, por ejemplo, LATAM-GPT, que es uno de los modelos que estamos trabajando, que es tecnología como ChatGPT, pero que está específicamente hecho en Latinoamérica en forma colaborativa y que tiene una sobredosis de información de Latinoamérica, ¿no? Muchos de los modelos que están en otras partes del mundo conocen mucho de esas otras partes del mundo. Es público que han sido entrenados con información proveniente principalmente de allá. Y no tanto con información proveniente de acá, me refiero a Latinoamérica. Y lo que estamos haciendo, hemos estado ya hace 2 años con distintas colaboraciones por toda la región, levantando información de Latinoamérica, de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestro deporte, de nuestro arte, ¿ya? Y tenemos todo un análisis, a ver de repente hacemos este análisis, a ver cuánta información tenemos los distintos países, los distintos tópicos. Mira, nos falta un poquito de política en Nicaragua. Y ahí llamamos a los colegas nicaragüenses, oye, necesitamos más información de ustedes. Y algo, lo que hemos visto, y te contaba un poco antes, es de que es bastante bueno el ambiente en Latinoamérica de querer colaborar en estas causas, de unir fuerzas para hacer eso. Y eso es una cosa que yo creo que debemos aprovechar. Y eso debería estar pronto disponible para que, así como uno puede buscar información o pedir ayuda a ChatGPT, pueda pedirlo a LATAM-GPT con una mirada, digamos, latinoamericana. El modelo en sí, eso va a estar listo. En este momento estamos en las etapas finales. Ahora, cómo se va a disponibilizar a un público más amplio, eso estamos buscando socios porque requiere toda una infraestructura de computadores para que si lo quiere accesar 1 millón de personas, claro, es más complicado, pero es algo que estamos tratando de hacer, pero por lo menos lo que sí va a estar abierto es todo el trabajo que se hizo, tanto en el modelo, en los datos, de manera de que la persona en Latinoamérica que quiera utilizar esta herramienta lo puede usar, ¿no? La estrategia acá es esa, una estrategia abierta y colaborativa. Ahora, el entrenamiento de estos modelos es
carísimo. ¿Cómo podemos competir desde esta parte del mundo con gigantes como los de Estados Unidos? Y hoy día estaba en una clase, ¿no? Y un alumno me preguntaba así, oiga, pero ¿por qué estos modelos son tan ineficientes? Yo, como humano, ya me dicen algo y lo aprendo al tiro. No necesito millones de ejemplos. Yo le decía, ten cuidado, ya, porque yo no tengo nietos, ¿no? Y mi nieto, por ejemplo, si uno ve la cantidad de imágenes que procesa diariamente, ¿no? Son millones de datos y, y no sabe mucho, no puede aprender nada. Entonces, de alguna manera, los humanos también recibimos mucha información y llega un momento en que toda esa información ya la consolidamos de manera que el aprendizaje incremental es mucho más simple. Entonces, lo que tú dices tiene razón. El entrenamiento de estos modelos es muy, muy complejo, pero cuando uno parte con un LaTeX GPT que ya tuvo toda esa parte más intensa de leer millones y millones y millones, el aprendizaje incremental es bastante más simple, menos Porque costoso. se pueden beneficiar del código abierto que ya tenían los Exactamente, el conocimiento, construyen sobre el conocimiento que ya lo tiene el modelo. Entonces, esa parte incremental de poder ahora adaptar esto para distintas aplicaciones requiere también una inversión incremental en términos de tiempo y de recursos. Álvaro, aquí hay muchas oportunidades y muchas amenazas, y me gustaría tener un poco tu visión, partiendo por las amenazas, por los peligros, para luego ir también a las oportunidades que se van abriendo. ¿Qué es lo que a ti como experto, como alguien que sabe que ha estado tantos años metido en esto, qué es lo que más miedo te da o lo que más temor te da, lo que puede pasar si se usa mal o se desarrolla mal la inteligencia artificial? Mira, yo siento distintos temores. Uno de los temores principales es de poder manejar con tiempos correctos la disrupción de la inteligencia artificial en el mercado del trabajo. Ese es un tema importante, ¿ya? Que es demasiado rápido, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay que hacer una adaptación. Hay ciertos trabajos. Yo siento de que el impacto no viene por un reemplazo, porque las máquinas tienen problemas. Hoy día la inteligencia artificial o el estado actual no es algo que pueda emular íntegramente a la inteligencia humana, pero sí en algunos aspectos lo hace. Y una de las cosas que sucede es de que mediante el uso de estas herramientas uno puede ser bastante más eficiente. Yo trabajo en un departamento de ciencia de la computación y ahí es muy claro, ¿no? Hoy día para programar se necesita mucho menos esfuerzo porque mucho del código lo puede preparar esta inteligencia artificial. Y eso significa menos personas trabajando en eso. Exactamente. Algo que antes necesitabas 10 personas, ahora necesitas 2. ¿Qué haces con las otras 8? ¿Ya? Si bien se crean nuevas oportunidades en el mundo de la programación, como esto sigue siendo computación, pero en otros ámbitos puede ser distinto. Entonces, ¿cómo hacemos esa nivelación? ¿Cómo podemos ayudar a los que tienen un cierto desplazamiento? Entendiendo que también está esta oportunidad que se crean una gran cantidad de nuevas ocupaciones, nuevos trabajos con esto. Pero toda esa adaptación, sobre todo cuando es muy rápida, requiere atención especial, ¿no? Y ahora déjeme quedarme en eso, porque claro, es lo que uno dice, ¿no? Va a haber una disrupción, pero siempre que ha habido este tipo de disrupción, no piensa en la revolución industrial, por ejemplo, al final esto crea también un impulso económico que hace que surjan nuevas ocupaciones o nuevos empleos muy distintos que antes eran incluso inimaginables y en el largo plazo la cosa un poco se estabiliza. Pero si una inteligencia artificial es capaz de reemplazar prácticamente todo lo que hacen los seres humanos, uno dice, bueno, ¿en qué ámbitos realmente vamos a ser todavía útiles si la inteligencia artificial avanza en pasos tales que no es que solamente nos reemplace en una labor específica, sino que empieza a reemplazar prácticamente todas las labores que requerían hasta ahora el trabajo humano? Claro. Bueno, eso también es una preocupación, claramente, ¿no? Y va un poco hacia donde uno dirige el desarrollo. Ahora, eso no es el estado actual. Ahora, ¿cuándo uno va a poder contar con una tecnología así? Hay distintas voces. Un aspecto que es muy importante donde la inteligencia artificial hoy día está bastante atrás es el mundo físico, ¿no? Vemos estas herramientas como ChatGPT, pero no están en el mundo físico, ¿ya? Y si uno, de hecho, haga la prueba, empiezan a hacerle preguntas del mundo físico, las máquinas no andan tan bien, ¿no? Porque es mucho más difícil conseguir datos del mundo físico. Es más fácil conseguir textos que están en todos lados para entrenar masivamente estos modelos. Por lo tanto, es más fácil reemplazar, por ejemplo, un trabajo de oficina que un trabajo que tenga que ver con otro tipo de ocupación. Exactamente. Ahora, si en algún momento hoy día hay trabajo en ese ámbito de crear simuladores, por ejemplo, que permitan tomar datos del mundo físico, si es que eso puede lograr avances que hagan que, por ejemplo, máquinas como robots puedan tener un mayor dominio físico, puede ser. Ahora, no sé cuándo. Hay todavía diferencia en el escenario que tú me dices, ¿ya? Pero una gran parte de los trabajos de oficina que hoy día no van a ser necesarios, o sea, no va a ser necesario la intervención humana en esos trabajos, a eso me refiero. Yo no sé si hicimos el año pasado, hicimos un estudio del impacto de la IA en el mundo del trabajo en Chile. Lo que hicimos, tomamos las 100 ocupaciones que más mano de obra, más empleados, salió, no sé, jardinero, ingeniero, abogado, profesor, y tomamos las 100. Y en cada una de ellas lo que hicimos fue lo siguiente, ver cuáles son las habilidades
¿cuáles son las tareas que realiza? Ujú. ¿Ya? Entonces, un profesor, por ejemplo, tiene que preparar las evaluaciones, tiene que hacer la clase, lidiar con los apoderados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y luego en cada una de esas tareas vimos las habilidades que se necesitan para completarlas. ¿Ya? Y vimos cuáles de esas tareas pueden ser quizás automatizadas Ujú. o pueden ser aumentadas en el sentido de hacerlas más eficientes con una de estas herramientas de IA generativa y cuáles realmente no se pueden hacer. ¿Ya? Y hay muchas de estas tareas, hay muchas de las habilidades que se necesitan, por ejemplo, la interacción con los apoderados, no sé, por ponerte a la sala de clases, donde la inteligencia artificial hoy día no tiene la flexibilidad como para hacerla. Y a eso se requiere de lo que tú dices, de automatizar. No es posible aún automatizar todo un trabajo, Ujú. sino que partes de él. Y sobre todo en partes de esas habilidades, con estas herramientas hacerlo más eficiente. Yo creo que ese es el escenario que tenemos hoy. ¿Ya? Ahora, si es que vamos a movernos a otro escenario, claramente eso trae una redefinición, ¿no? Una posibilidad que antes no teníamos como especie. Siempre tuvimos que trabajar, tuvimos que producir, ¿cierto? Y mucho, de hecho, del desarrollo humano ha ido por dominar este mundo físico, poder producir para poder subsistir y crear un mejor ambiente. Eso, Álvaro, es lo que da la impresión de que, claro, no mañana, digamos, pero da la impresión de que eso se puede acabar. Y uno se pregunta entonces, que es una pregunta filosófica, harto grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de los seres humanos si es que ya no vamos a depender de nuestro trabajo, sea físico, sea intelectual, para mantener, digamos, la civilización funcionando? ¿Qué pasa con los seres humanos en un escenario como ese? Bueno, es una pregunta justamente como tú dices, una pregunta, lo que yo te decía, de que la inteligencia artificial en la medida que va creando va superando estos desafíos científicos, empieza a crear nuevas dilemas, ¿ya? Así como lo hizo la bomba atómica, digamos, ¿no? Y que hace de que trascienda el ambiente más de IA y se transforme en temas sociales. Yo siento de que el tema, por ejemplo, en los últimos 10, 20 años, una de las cosas que se escucha mucho en el ambiente universitario es STEM. ¿Ya? Es como que las carreras científicas son la clave para el desarrollo, ¿no? Hoy día cuando tienes una tecnología que quizás pueda ser parte de esa ingeniería, de ese desarrollo científico, quizás las capacidades STEM no son tan importantes. Y quizás ahora las capacidades de cómo entendemos el rol del ser humano en la existencia, en nuestra especie, carreras mucho más sociales, quizás el arte, ¿no? De humanos que nos comprendemos como humanos para hacer artes, son carreras que son, o áreas que son de mucho más desarrollo para ese tipo de sociedad. Claro, Eso va a ser algo que... Aunque también está la pregunta de si incluso también la inteligencia artificial no va a terminar siendo la que haga el arte, digamos, o la que haga labores más creativas, que de hecho se ha avanzado mucho en esa materia en los últimos años. Puede ser, pero yo digo, a veces pienso la idea de que alguien te vende de repente no sé, te vende un cuadro, y esto es igualito al que hizo Da Vinci, ¿ya? Pero el de Da Vinci es el que vale, ¿ya? Porque hay de alguna manera ciertas cosas que trascienden también el producto final, sino también el cómo se ha hecho. Yo creo que los humanos vamos a querer que nos atienda un humano. Va a haber también algunas cosas que, no sé. Otra cosa muy importante de tener en cuenta es de que nosotros vemos la inteligencia artificial como la inteligencia artificial por allá y los seres humanos por acá. ¿Ya? Eso es algo que también yo creo que va a ir cambiando. Por ejemplo, hoy día los paradigmas en que estos modelos se desarrollan y aprenden son bastante similares a cómo los propios humanos tenemos nuestro desarrollo cognitivo. ¿Ya? De repente podemos aprender de cómo se alcanzan estos altos estándares de desarrollo cognitivo para que quizás, no sé, hasta hace poco tiempo se creía que los bebés cuando estaban en toda esa etapa temprana, 2, 3 años, el juego era una pérdida de tiempo, ¿no? Hoy día se reconoce que en el juego es la forma como estos infantes exploran el mundo y desarrollan quizás el conocimiento más importante para toda su vida, ¿no? Entonces, de alguna manera también nos podemos potenciar nosotros mismos en términos de nuestras habilidades cognitivas y no es tanto las máquinas por allá y nosotros por acá. Podemos también mejorar incluso nuestras propias capacidades de aprendizaje. Cuando hablamos de estos temas, Álvaro, probablemente el temor más fuerte, incluso más allá de todos estos asuntos prácticos, el temor más fuerte es decir, bueno, va a haber un momento en que esta inteligencia artificial ya no la vamos a entender, ya no la vamos a controlar y no vamos a saber mucho de cómo está funcionando. Se suele hablar de la superinteligencia artificial como ese momento. ¿Crees que es algo que va a ocurrir y cuáles pueden ser las consecuencias si finalmente evoluciona a un nivel en que ya los humanos no seamos capaces de entender lo que está haciendo? Bueno, esa es una de las problemáticas que en estos foros en los que te estaba diciendo que estamos participando, la estamos viendo con alta profundidad, ¿cierto? De alguna manera queremos eso, ¿no? O no queremos eso, o cuáles son el tipo
de regulaciones o de camino que queremos en términos de cómo construimos eso? Eso es una pregunta que está abierta, es una pregunta reciente. No tengo una respuesta para eso, pero sí son riesgos que antes parecían solo películas de ciencia ficción, ¿no? Claro. Y hoy día cuando te das cuenta de que, mira, quizás se puede eso hacer, no en 500 años más, sino que en un horizonte bastante más cercano, son cosas que hay que debatirlas y verlas en mayor profundidad. ¿Y estos modelos podrían tener, por ejemplo, autoconciencia? Es algo que también es posible. Una de las cosas como entiendo la inteligencia es como niveles de entendimiento. De entendimiento más básico, como hay una luz, tengo que seguirla, a elementos... La polilla, ¿no? La polilla, ¿cierto? O a cosas más profundas, ¿no? Mira, esa luz viene porque hay, no sé, fotones y otras cosas, ¿no? Y para mí la conciencia es un nivel de entendimiento muy profundo. Es un nivel de entendimiento donde tú te das cuenta de que, soy yo el que estoy pensando esto. ¿Ya? Entonces, para mí puede ser de que emerjan propiedades de autoconciencia o de decir, entiendo tanto todo lo que está pasando que además logro entender que soy yo el que pienso. ¿Ya? No sé, son hipótesis, no es algo que... Sí. Pero lo importante de esto, y yo creo que eso es de que esto empiezan a ser posibilidades, ¿no? Y al hacer posibilidades son cosas que tenemos que empezar a estudiar, poner mucha atención, seguir de bastante cerca cómo están aprendiendo estos modelos. Una de las cosas que uno puede hacer con estos modelos que es bastante importante, que uno se puede meter dentro de ellos, ¿no? Y ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son las hipótesis que están haciendo, ¿no? Y eso todavía lo entendemos hasta ahora. Eso es algo que podemos hacer. ¿Ya? No sé si hasta qué punto la palabra es entendemos. ¿Ya? La palabra es más de que sí podemos ver qué está sucediendo dentro. Ahora, ¿por qué está sucediendo eso? Y eso es algo que está más en la parte de investigación, pero sí sabemos lo que está sucediendo. No tanto cómo se genera, cómo se gatilla. No sé, hay una diferencia entre esos dos mundos. ¿Y nos sientes a veces que estamos un poco jugando como al aprendiz de brujo? Desatando fuerzas que después no sabemos cómo controlar. Puede ser hasta cierto punto, pero no tanto realmente, ¿no? El desarrollo actual de la inteligencia artificial sí viene de un estudio prolongado de cosas que se han ido de a poco desarrollando, entendiendo y tomando ciertos rumbos porque eso era realmente lo lógico de acuerdo al desarrollo científico. No fue algo que de pronto alguien mezcló y salió. Lo que sí apareció en el último momento, que esto cuando uno aprende a escala, emergen ciertas habilidades cognitivas un poquito no tan esperadas, no tan anticipadas, ¿no? ¿Cómo qué? Como capacidades de razonamiento. Muchos de los más esperados son sistemas basados en memoria asociativa, ¿no? Todos los humanos tenemos una gran capacidad de memoria asociativa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora te miro y digo, eres tú, ¿no? No tengo que decir, mira, sí, tiene el pelo así. No, es como... emerge, ¿no? Claro. Y eso es una memoria asociativa. Y eso era lo que estaba esperado en estos modelos, pero... como hemos visto en modelos como ChatGPT, emergen ciertos tipos de razonamiento y eso es algo que está hoy día en el tapete de ver. Porque emergen algunos y otros no. Entonces, hay que ver por qué emergen uno, por qué no emergen otro, cuáles emergen. Y eso es algo que está hoy día de la parte de investigación. Y es un proceso de un poco de ensayo y error, ¿no? Que hemos visto, bueno, hay cosas que son bien públicas, como cuando los modelos empiezan a alucinar, por ejemplo, ¿no? O a dar respuestas con sobreconfianza, siendo que realmente no saben de lo que están hablando. O también cuando pueden llevar a que cuando las personas comienzan a conversar con estos modelos, muchas veces comienzan a... un poco por tratar de llevarles el amén y por tratar de ser generosos hacia quien está hablando con ellos, empiezan a decirles, sí, lo estás haciendo todo bien, eres un genio, no sé qué, y te puedes terminar metiendo en situaciones bien complejas, ¿no? Claro, bueno, ahí está la parte de alineamiento, ¿no? Estos modelos se entrenan con lo que te decía yo de prediciendo, y nosotros los humanos somos muy buenos para predecir, ¿no? Imagínate, tú llegas a tu casa y de pronto metes la llave en tu chapa de tu casa y como que hay algo raro, tú lo notas al tiro. O si llega y tu almohada está más helada o más dura, uno lo nota al tiro. Porque de alguna manera tiene una expectativa de la almohada va a tomar esto. Y si no lo toma, significa que tú estás todo el tiempo chequeando predicciones. Claro, suena inmediatamente una alerta, digamos, de que esto no es como debería ser. Exactamente, exactamente. Entonces, de alguna manera, esa es la manera como aprenden y eso está presente en cómo estos modelos funcionan. Hablemos un poquito de escenarios más reales, más prácticos, concretos hoy día en Chile. ¿Para qué una persona que nos está viendo, digamos, y que bueno, están hablando de esto, que tal vez es poco difícil de entender o tal vez un poco futurista, ¿para qué me sirve hoy o en qué influye hoy en mi vida la inteligencia artificial para una persona que nos está viendo hoy día en Chile?
Eso es como una muy buena pregunta y quizás me da pie para contarte de una iniciativa que estamos desarrollando en Senia, conjunto a la SOFOFA y otras organizaciones nacionales y con el apoyo de la Fundación Google, que se llama Hazlo con IA. Y de alguna manera trata de responder esa pregunta. Lo que vimos es de que esta es una herramienta que no le sirve solamente a unas grandes compañías o a alguien que hace algo muy complejo, sino que te puede servir en tareas bastante del día a día de, por ejemplo, las pymes o de los empleados públicos. Y ese es nuestro target, nuestro público objetivo en esta iniciativa Hazlo con IA. Hemos preparado una serie de cursos que están orientados a mostrar herramientas de IA, pero no desde la perspectiva de te quiero explicar lo que es la IA o que entienda la IA, no, sino que mira, existen estas nuevas herramientas y tú tienes, por ejemplo, un emprendimiento como pyme, ya tienes, no sé, reparaciones o un restaurante o un almacén, y cómo en las tareas que requiere, por ejemplo, en el mundo de los almaceneros, las distintas tareas que requiere la operativa, ¿cierto? Y el desarrollo de tu negocio, cómo estas herramientas de IA te puede ayudar, ¿no? Estamos muy contentos porque de alguna manera es una iniciativa de democratizar el acceso y que de alguna manera le sirva a todo el mundo, ¿no? Y que podamos dar a conocer las herramientas que están en esta nueva revolución. Y esta herramienta entonces tú dices, mire, mi trabajo más o menos es este y este. Tengo un almacén, o tengo un kiosco, tengo una ferretería o lo que sea. Este es más o menos mi trabajo de todos los días. Y te recomienda, bueno, mira, aquí tal herramienta de IA puede hacer tal cosa por ti. Exacto. Tú hoy día, de hecho, está abierto. Pueden ir a la web, a hazloconia.cl, se registran y justamente lo que tú dices, el sistema al principio te hace unas preguntas para ver un poco a qué te dedicas y luego de eso te recomienda cuáles son las herramientas que deberías conocer y tienen video que te muestran todo. Ahí están los cursos, ¿no? Y es totalmente gratuito, ¿ya? Así que lo invito a que se inscriban. ¿Cuál es tu evaluación sobre cómo lo estamos haciendo en Chile específicamente en el tema de inteligencia artificial? Bueno, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que es un estudio que hemos realizado ya por tercer año en Senia, evalúa las distintas actividades que se hacen para fomentar y desarrollar la IA en toda Latinoamérica. El primer estudio consideró 12 países, el del año pasado 19 países. Y hoy día estamos también, en septiembre, vamos a lanzar la tercera versión. Y según ese índice lo estamos haciendo en términos relativos. Bien, Chile es uno de los que tiene mejor puntaje en términos de cómo lo estamos haciendo en un espectro de actividades, en la parte académica, industrial, gubernamental, en regulación, etc. ¿Y qué significa hacerlo bien? Claro, ese es el punto. En términos relativos, ¿cierto? Claro, hacerlo bien en términos relativos a América Latina. A América Latina, ¿cierto? Ahora, lo que yo no estoy tan auspicioso es de que la brecha con los países desarrollados, en lugar de irse reduciendo, se va ampliando. Yo siento de que necesitamos poner una mayor atención. Esto es una revolución tecnológica, ¿ya? Y tenemos la posibilidad, como en otras revoluciones, quedarnos afuera y esperar lo que siga avanzando por otro lado, o de alguna manera subirnos a este tren tecnológico y no solamente como alguien que se va a sentar en el último carro, sino tener algo que decir, ¿no? Y bueno, desde Senia esa es nuestra misión, ¿no? Senia es público-privado y nuestra misión es una entidad sin fines de lucro que tiene como fin promover un ecosistema saludable de inteligencia artificial en Chile y hemos también proyectado a la región y esperamos que eso mejore. Y sobre eso, sobre cómo tener algo que decir, Álvaro, porque era muy gráfico lo que tú nos explicabas de LatamGPT, por ejemplo, que hay claramente algo en que podemos hacer algo distinto porque tenemos datos e información que es diferente con la cual podemos alimentar un modelo. Y hay una explicación muy clara de cómo podemos hacer algo que es distinto desde América Latina. Pero en las otras áreas, ¿hay algo que podamos hacer que no sea sencillamente ir a la cola de, obviamente, potencias que están muy avanzadas y que tienen infinidad de recursos, mucho más que ¿A qué te nosotros? refieres las otras áreas? Otras áreas de la inteligencia artificial, donde podamos hacer ejemplos como el de LatamGPT, que me parece un buen ejemplo, en que podamos hacer también algo para decir... Sí estamos claro, creativamente. Es que hoy día realmente la revolución se ha centrado en esa herramienta tecnológica, es decir, lo más avanzado en la inteligencia artificial son los modelos generativos del tipo GPT. O sea, ahí es donde tendríamos también nosotros que enfocarnos. Y claro, entonces de alguna manera no es que hay que hacer esto y esto y esto otro, sino que hay un foco claro en esos modelos. Además,
algo interesante es de que hoy día hay un cierto hermetismo, ¿no? Las grandes empresas ya no quieren revelar sus secretos, pero Ya no es open. ya no es open, exactamente. pero cerraron la puerta un poquito tarde y todo no es como la Coca-Cola, que la fórmula es secreta. Acá hoy día esa fórmula en gran parte es conocida. Y de alguna manera eso nos da una oportunidad de poder desarrollar eso desde la región. Y el LATAM GPT, que hoy día es un modelo de lenguaje, la idea es de que siga su camino para que luego no sea solamente lenguaje, sino que sea imágenes y quizás después vaya también a desarrollarse en otras áreas. Y Álvaro, la estrategia de China aquí es distinta porque ha habido una gran sorpresa, digamos, en el desarrollo tan rápido de China, aparentemente de una manera mucho más económica que lo que está haciendo Estados Unidos, y al parecer sí ellos siendo abiertos. ¿Qué pasa y cuál es la estrategia? Sí, algo que a mí me sorprendió mucho, me costó un poquito entenderlo, ¿no? Porque como que mi imagen de China es que realmente ellos son más proteccionistas, también con un control importante del gobierno de las actividades. Así era, pero las cosas han cambiado mucho en el último año en muchos aspectos. En el mundo, sí. claro. Y una de las cosas que me sorprendió fue que de pronto hicieron este modelo, que es un modelo bastante bueno y que liberaron todo. Uh-huh. Y una de las hipótesis es de que dado de que Estados Unidos, que lleva el liderazgo tecnológico en esto, se cerró, ya para poder avanzar más rápido a los niveles de desarrollo, el tener la comunidad mundial desarrollando sobre el modelo chino es algo que ayuda en el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, los descubrimientos actuales, algo muy importante fue que estuvo todo muy abierto. Uh-huh. Las grandes empresas dando herramientas para que gente como yo en Chile o en cualquier lugar del mundo pudiera aportar a este desarrollo, y lo cual fue muy virtuoso. Y yo creo que eso es una buena noticia para Latinoamérica, uh-huh. En el sentido de que una estrategia colaborativa, uh-huh. Una estrategia basada en abrir lo que uno sabe para compartirlo con el otro, y juntos somos más que cada uno por su lado. Uh-huh. Es una estrategia que además siento que está muy en la línea de ciertos valores o ciertas partes de nuestra idiosincrasia en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, es bastante difícil, pero los países tienen distintos lenguajes, uh-huh. tienen historias bastante disímiles, claro. ¿Ya? Pero en Latinoamérica somos bastante más homogéneos en cierto punto, y estamos bastante más abiertos. Yo creo que el individualismo que está en otras partes del mundo como algo bastante más desarrollado en Latinoamérica, si bien hay, es aún menor. Igual todavía estamos más como en el sentido de comunidad. Y eso nos sirve. Es algo que hemos vivido en CENIA cuando hicimos el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial o el LATAM GPT, que hemos golpeado puertas. Oye, amigos nicaragüenses, amigos argentinos, sí, yo quiero participar. ¿Ya? Y eso creo que es una oportunidad para, en una estrategia colaborativa y abierta, podamos promover. Esa puede ser el modelo latino de desarrollo de la inteligencia artificial. Álvaro Soto, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Listo, muchas gracias a ti. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos ahora junto a Claudia López, profesora del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María y también investigadora del Núcleo Milenio de Investigación en Futuro de la Inteligencia Artificial. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Claudia, ¿qué desafíos? Tú has visto mucho el tema de la ética y de la interacción también de todas estas tecnologías con los seres humanos, ¿no? El lado más humano de lo que está pasando. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones en este momento? Hay varias preocupaciones que nos tienen que concentrar en los siguientes años. Hay, por un lado, toda la preocupación sobre transparencia algorítmica, saber cómo está funcionando, dónde está funcionando la inteligencia artificial y qué es lo que podemos hacer para ver si está funcionando bien o mal. Hay mucha preocupación por como las implicancias en la justicia social que puede tener la inteligencia artificial, y eso va desde harta evidencia que hay de sesgos en los algoritmos, pero también quiénes pueden usar inteligencia artificial, quién no, y cuáles van a ser las brechas que eso va a abrir. Y hay preocupaciones incluso más antiguas que vienen con las redes sociales, como la privacidad de los datos, quién puede hacer uso de los datos para después hacer inteligencia artificial y tener beneficios de eso. Y ahí se abren preguntas quizás más amplias que se alejan quizás un poco de lo obvio de la tecnología, pero hoy día nos estamos preguntando cuál es la forma en que estamos usando los recursos minerales y el agua para permitir el entrenamiento y el almacenamiento de los datos que habilita al final del día la inteligencia artificial, pero eso tiene efectos en las comunidades y en los lugares donde se instalan los data centers. Y entonces, más allá de preguntarnos qué pasa con la privacidad de mis datos, es qué pasa con la infraestructura que permite esta inteligencia artificial y que al final del día igual tiene efectos como más macro, ¿no? Podemos partir por eso, Claudia, porque es un tema que muchas veces no se conversa mucho, no se habla mucho. ¿Por qué el entrenamiento de la inteligencia artificial es tan intensivo en el uso de recursos y qué consecuencias tiene eso?
una como premisa o bueno, como una apuesta que se hizo en algún momento de las grandes corporaciones es que había muchos métodos de la inteligencia artificial que sabíamos o que existían, pero que no estaban funcionando tan bien, y a medida que fueron acumulándose más datos, fue evidente de que el desempeño de esos métodos fue mejorando. Y de a poco, muy impulsado por compañías como OpenAI y Google, se fueron dando cuenta de que a medida que teníamos más datos, íbamos mejorando mucho, mucho más, y se empezó a hacer alguna especie como de carrera de mejorar las habilidades de la inteligencia artificial o como ver los resultados, que está muy basada en la idea de que tenemos que tener más datos y más capacidad de procesamiento, redes neuronales como con más capas, que permiten al final del día que uno vea cosas bien impresionantes como las que uno ve con ChatGPT, ¿no? Pero eso requiere volúmenes de datos increíbles, y para eso hay que tener lugares donde esos datos se mantienen, pero también hay que tener mucha capacidad de procesamiento con GPU, pero los números ahí son gigantes, gigantes, y entonces eso gasta mucho. ¿Y por qué eso gasta muchos recursos? ¿Por qué gasta mucha agua? Entiendo yo, y no soy súper experta, pero entiendo que estos procesos utilizan muchos GPUs que son muchas, pero, y esta es una analogía que yo hago desde el poco entendimiento que tengo del hardware, pero al igual como a uno se le calienta el computador cuando uno lo está usando, imagina eso en grandes, grandes volúmenes. Y si se permitiéramos que eso pasara, se romperían, no dejarían de funcionar, ¿no? Y entonces hay que enfriarlos. Y ese enfriamiento es parte del desafío del agua. Por eso se usa el agua, y se usa agua potable en muchos casos para enfriar esos chips de procesamiento. Y lo otro que pasa es que muchos de estos chips o algunas otras cosas que utilizamos para acceder a la inteligencia artificial usan algunos minerales que son súper como escasos y que... minerales raros que le llaman, que requieren que tengamos que ir a buscarlos en algunos lugares particulares del mundo. Claro. Hablamos de la transparencia algorítmica. ¿Nos puedes explicar qué significa eso y por qué es importante? Hay como dos conceptos importantes ahí. Uno es, hay una idea de que cuando usamos un algoritmo, hasta antes de Machine Learning o aprendizaje automático, uno sabía que un algoritmo iba a hacer ciertos pasos para llegar a una decisión. Y como entendíamos esos pasos y llegabas a una decisión, si es que creíamos que la decisión estaba mala, decíamos, algo en los pasos está mal. Claro. En aprendizaje automático, esos pasos son aprendidos por la máquina. Y un montón de veces, especialmente si usamos redes neuronales profundas, no sabemos lo que está haciendo. Sabemos que lo hace bien, pero no sabemos qué es lo que hace cada una de las capas y cómo es que llega a esa solución. O sea, conocemos el resultado, pero no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que utiliza para llegar a ese resultado. Exacto. Entonces, si es que falla, y quizás consideramos que falla incluso sistemáticamente para cierto grupo de personas, no necesariamente sabemos por qué pasó eso, y entonces no es tan fácil corregir. Y entonces hay todo un camino ahí que habla de la transparencia como de la decisión algorítmica en particular, pero a estas alturas la disciplina ha avanzado mucho. Hay mecanismos que se llaman de explicabilidad que tratan de abrir un poco esa caja negra, pero además nos hemos dado cuenta de que eso no es suficiente, que usualmente esos sistemas están metidos dentro de un proceso organizacional, de una organización que tiene que tomar decisiones, y que a las personas no solo no nos interesa esa idea de los paso a paso, sino que también quiero saber qué pasa alrededor de este algoritmo. Hay alguien que chequeó después, incluso la mera idea de que hay una inteligencia artificial. Hoy día como que nosotros sabemos que hay inteligencias artificiales en Netflix, en los recomendadores de algún tipo de noticia, pero no necesariamente sabemos en qué otras partes están. Entonces hay capas como de incluso visibilidad de dónde está la inteligencia artificial y dónde hay alguna decisión que antes la tomaban los humanos y que hoy día está mediada por inteligencia artificial. Y esos algoritmos no son neutros, tienen sesgos, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Ese es un gran desafío, y ahí yo creo que tenemos que hacer un par de distinciones. Una distinción es cada inteligencia artificial o cada algoritmo, cada modelo que se genera con una inteligencia artificial es distinto. Hace distintas tareas. Hay algunos que recomiendan noticias y hay otros que deciden si es que alguien va a tener o no un cuidado especial en un hospital. Entonces, muy distintos, y cada uno se entrena con distintos datos, ¿no? Y entonces hay que tener mucho ojo con cuáles son los datos con los que se entrenó para entender cuáles son las posibles implicancias con los sesgos, ¿no? Y entonces hay hasta hoy día mucha evidencia de que muchas inteligencias artificiales han sido entrenadas con datos que tienen como en su operacionalización, lo que representan es algo que está sesgado. Y el ejemplo muy clásico es, por ejemplo, si es que vamos a usar un algoritmo para recomendar trabajos a las personas,
lo vamos a entrenar con datos del pasado. Y los datos del pasado de la mayoría de las sociedades de este lado del mundo van a representar que a las mujeres nos han pagado menos que a los hombres por el mismo trabajo, o que hemos tenido trabajos peor pagados en general. Y si eso la inteligencia artificial lo toma y aprende cuáles son los trabajos de las mujeres y de los hombres y me hace una recomendación a mí, lo más probable es que a mí me proponga y me recomiende buscar un trabajo que me van a pagar menos que lo que te van a recomendar a ti, simplemente porque aprendió el patrón de que en el pasado había una brecha de género y por lo tanto va a creer que eso es una buena forma de recomendar los trabajos del futuro, asumiendo que como que a mí me gusta trabajar por menos plata, ¿no? Pero no es eso, es simplemente que es un reflejo de lo que pasa en los datos históricos. Y esos sesgos habría que tomar conciencia de que existen y por lo tanto hacer los ajustes necesarios para irlos corrigiendo. Hacernos cargo de eso y eso, ojalá uno pudiera decir, solamente nos hacemos cargo y lo ajustamos técnicamente. El problema es que, ese no es el único tipo de sesgos, hay varios otros sesgos que podemos tener, pero también vivimos en una sociedad que tiene sesgos y los sesgos nos sirven para muchas cosas. Tomamos decisiones más rápidas cuando tenemos sesgos y entonces creo que el cambio que hay que hacer es, sí, hay algunas cosas que se pueden hacer para corregir los sesgos que vienen en los datos o que se generan. Bueno, por ejemplo, hacer correcciones en ese caso, o de repente si es que tengo datos desbalanceados, balancearlos. Hay una serie de cosas que se pueden hacer técnicamente, pero también hay que darse cuenta, creo yo, y entender que esta es una cuestión más bien sociotécnica y que los datos y la IA en algún momento nunca van a ser 100% efectivos. Siempre van a tener fallas y entonces vamos a tener que construir como ecosistemas que nos permitan reaccionar y abordar adecuadamente esos casos en los que la inteligencia artificial falla, y si falla sistemáticamente, bueno, tener formas de, por ejemplo, regularlo o, por ejemplo, decir esto no debería funcionar, no debería estar en operación porque le afecta a la gente negativamente. Tú cuando hablabas recién de ejemplos de algoritmos, decías, por ejemplo, un algoritmo puede decidir qué paciente es el que tiene que ser atendido primero y cuál después. ¿La inteligencia artificial ya está tomando decisiones así, como decisiones de vida o muerte en algunos casos para los seres humanos? Hay un caso bien documentado en Estados Unidos, y acá en Chile hay poca documentación de los algoritmos y los usos de los algoritmos, pero en Estados Unidos hay un caso que está bien estudiado, que es no la decisión de como vida o muerte, pero sí la decisión de hay alguien que está enfermo lo suficiente como para que el hospital o la clínica le dé cuidados especiales. Así como que coordine mejor el trabajo de la gente que hace el cuidado, ¿no? Los médicos, los enfermeros. Y en ese caso, lo que dice la evidencia de ese artículo, que es una auditoría algorítmica bien súper interesante, es que cuando se trataba de predecir cuán grave estaba la gente, había un sesgo sistemático en que la gente de piel oscura o de descendencia afroamericana tenía que estar más grave en realidad para llegar al nivel en el que te iban a dar ese cuidado especial. Y uno puede hacer como ingeniería inversa y tratar de entender por qué pasaba eso. Y la razón es, se puede aclarar algo bien, a varias cosas, pero una de las cosas bien técnicas es que cuando decidieron cómo predecir, uno tiene que decidir cuál es tu variable objetivo. ¿Qué es lo que va a ser como esa variable que va a decir quién está grave y quién no? Y uno tiene muchas opciones. Uno podría decir, voy a contar, no sé, mi presión arterial, muchas cosas. Pero lo que decidieron en ese momento, en ese caso particular de inteligencia artificial, era utilizar la cantidad de dinero que la gente ha gastado en salud. En Estados Unidos la salud en general se paga, y entonces un proxy interesante podría haber sido, bueno, si la gente ha pagado más dinero, significa que ha estado más enferma y por lo tanto puedo hacer ese mapeo. Sin embargo, si uno mira eso de manera contextual, uno se da cuenta, y los datos decían esto, ¿no? Que ese sesgo se daba porque en realidad en Estados Unidos la gente de piel oscura gasta mucho menos en salud, a pesar de que esté igual de enfermo que una persona blanca, y que tiene que ver con un montón de cosas sociales. Menos recursos, menos confianza en la medicina y una serie de otros contextos que explican por qué los datos al final del día muestran ese patrón. Y entonces el algoritmo funcionaba bien para predecir el gasto, pero ese gasto no era un buen proxy para medir el estado de la salud de la gente. Ahora, y la pregunta que nos hace Claudia es, ¿el objetivo de esa clínica era entregar la mejor atención posible a sus clientes o el objetivo era maximizar la cantidad de plata que ganaban? Según declaran en el paper, el objetivo es definitivamente usar mejor los recursos para poder asociar esos recursos al cuidado de las personas. Y uno puede como elucubrar otras cosas, ¿no? Pero, sin embargo, en ese artículo en particular,
sí se reconoce que cuando se hizo esta auditoría, que es un mecanismo que hoy día se hace sobre los algoritmos, y mostraron esta evidencia, las mismas compañías del algoritmo que fue auditado contrataron a sus investigadores para tratar de mejorar su algoritmo. Así es que al menos ahí hay un salto de fe que uno puede hacer. Claudia, también tú ponías el ejemplo también de que un algoritmo te puede buscar una noticia, ¿no? Decirte cuál es la noticia más relevante. Y ahí también hay la pregunta por una serie no solamente de fake news, sino de sesgos. Por ejemplo, se ha documentado bastante que en algoritmos como YouTube, por ejemplo, que tienen un fin muy específico, que es maximizar la cantidad de horas que tú pasas viendo ese material, que parece algo en principio bastante neutro, ¿no? Eso no tiene intención política, no tiene nada. Pero lo que eso ha terminado generando es una radicalización cada vez mayor de la gente que está viendo, porque obviamente los contenidos que parecen más disruptivos, más radicales, llaman también más la atención, la gente tiende a verlos más y el algoritmo entonces dice, esta persona quiere que le entregue contenidos cada vez más radicales, cada vez más conspiranoides entonces, y mucha gente termina metiéndose en estas especies de agujeros de desinformación, no porque haya una intención maléfica de meterte ahí, sino porque es lo que un algoritmo que simplemente quiere maximizar la visualización te termina ofreciendo. ¿Qué se hace con ese tipo de cosas que tienen efectos bien claros? Lo estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Qué se hace? La respuesta es, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero muchos de nosotros creemos, y yo me incluyo en ese grupo, es que hay que establecer estándares y regular. Me parece a mí que hay que separar lo que tú decías bien, ¿no? Hay buenas intenciones y, por ejemplo, incluso en este ejemplo del dinero, ¿no? El dinero como proxy para medir el estado de salud. No creo que haya habido una mala intención necesariamente, pero en la práctica eso tiene implicancias. Y entonces me parece a mí que hay que evaluar menos a las organizaciones tecnológicas por sus intenciones y más por sus impactos. Y a esa hora, en ese momento, yo creo que quienes tienen que hacer eso, por un lado, es la institucionalidad. Tiene que haber reglas claras y decidir qué es lo mínimo, cuál es el estándar mínimo que le vamos a pedir a las organizaciones. Y por otro lado, también creo que hay un espacio para la ciudadanía en términos de exigir ciertas cosas y de darnos cuenta de que esas implicancias igual tienen implicancias para nuestra vida. Y entonces, ojalá discutir esto y llegar a algunos consensos de qué es lo que esperamos de la tecnología, de cuáles son las mínimas cosas que le podemos pedir. ¿Y cuáles deberían ser esos estándares mínimos regulatorios? En términos de la inteligencia artificial, eso todavía está muy en disputa, ¿no? Hay en Chile un intento por hacer regulaciones que comulga mucho con los intentos que se han hecho en la Unión Europea y las preocupaciones que hay en las grandes como entidades multinacionales como la OEA, la ONU y otras cosas. Hay un proyecto de ley que ya se aprobó en general en la Cámara de Diputados. Exacto. Y que, claro, tiene mucho el modelo europeo. ¿Te parece que va por buen camino o no? Creo que... Con toda sinceridad. Con toda sinceridad, creo que es súper bueno que el Estado esté preocupado de esto. Me parece que esa es como la primera cosa que hay que defender y desde mi punto de vista apoyar. Entiendo que regulatoriamente tiene varios desafíos. Yo he conversado con muchos abogados que le ven varios desafíos a esta normativa en particular, y este es un desafío que tiene el mundo, no solamente Chile, es que se definen muchos principios, que son principios en los que la mayoría de la disciplina está más o menos de acuerdo, pero es difícil operacionalizar esos principios. Y entonces hay una buena declaración de intenciones, pero ¿cómo es que vamos a operacionalizar y de alguna manera como exigir o incentivar esas cosas y cuáles van a ser los efectos de eso en el ecosistema de la inteligencia artificial? Es un campo muy en disputa. Lo que sí, a mí me parece que hay cosas que van avanzando muy bien. Así hay una exigencia o una convicción por la transparencia y después nos enredamos en como qué tipo de transparencia, pero sí hay un esfuerzo súper importante ahí. Hay ideas que están cuajando, pero también al mismo tiempo hay ideas que están causando mucho susto, ¿no? Entonces hay una disyuntiva, una controversia que yo creo que hay que resolver y que es política y que tiene que ver con en qué medida la regulación nos ayuda a rayar la cancha versus en qué medida desincentiva la innovación en inteligencia artificial. Y en ese camino y en ese engranaje yo creo que hay harto trabajo político por hacer, pero a mí me parece que es muy necesario apoyar no necesariamente esa ley en particular o ese proyecto de ley en particular, pero sí la idea de que el Estado debe proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas de los efectos negativos que efectivamente puede tener esta tecnología. Y hablábamos antes, y tú te has especializado harto en eso, en cómo los seres humanos nos relacionamos con la tecnología, no solo la tecnología en abstracto, sino qué nos pasa a nosotros con esa tecnología. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones ahí, en cómo nosotros estamos interactuando con esta tecnología que es tan nueva?
A mí me interesa mucho entender a los humanos y la tecnología como una cuestión dual, como algo que nos vamos dando forma el uno al otro. Así como nosotros decidimos qué tecnología tenemos y cuáles usamos, la tecnología definitivamente va formando nuestros pensamientos y las cosas que podemos hacer. Y más hay algo que me interesa, que es nuestra agencia. Como en qué medida la automatización o la inteligencia artificial nos hace la vida tan parecida, como aparentemente fácil, que de repente descargamos mucho esfuerzo cognitivo en una tecnología y esa tecnología, ya sabemos, no es 100% efectiva, ¿no? Entonces, mucho de ese trabajo va a tener que ser como cómo nos acostumbramos a trabajar con esta tecnología sin caer en el sesgo de la automatización, sin caer en esta idea de que porque lo dice el computador está bien, sino que mantenemos aún esos espacios donde podemos hacer la evaluación crítica, podemos saber en qué medida nos está sirviendo, cómo triangular datos para darnos cuenta de que esta cosa de verdad está haciendo bien la tarea y que no es simplemente algo que está automatizando algo que está mal hecho. Pero claro, eso es precisamente lo que da la impresión de que una velocidad vertiginosa se está perdiendo, porque hoy día, ya incluso en la vida diaria, en conversaciones cotidianas, es bueno, pregúntale a ChatGPT, o dile a ChatGPT que te haga esto, que te haga la tarea en el colegio o en la universidad cada vez más, que te escriba esto, que te resuelva este problema, que te dé la información adecuada. Y da la impresión de que sencillamente estuviéramos externalizando cosas que hasta hace muy poco consideramos que eran súper importantes en nuestro proceso de reflexión, de entender el mundo. Hoy día le estamos diciendo a una inteligencia artificial, hazte cargo, y tomando de manera bien poco crítica lo que nos trae de vuelta. Y ahí es donde yo creo que hay un espacio enorme para entender mejor esa interacción, pero además para que la tecnología esté diseñada para ayudar al ser humano a darse cuenta de las falencias de la tecnología también. Hoy día esas formas en que la tecnología simplemente nos da una respuesta y fin, y además es complaciente en darnos una respuesta, claro, ¿no? Como ChatGPT. Nos da una respuesta que quiere que nos guste la respuesta. Exacto. Es algo muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso y entonces a mí me parece que es más productivo que empecemos a pensar y a repensar la tecnología y la inteligencia artificial en formas en que nos ayuda a los seres humanos a darnos cuenta en qué medida nos está aportando a nuestro problema de información que queremos resolver y en qué medida quizás tenemos que hacer doble chequeo, tenemos que repensar y mirar críticamente eso. Y ahí yo creo, por ejemplo, yo trabajo mucho en transparencia porque creo que la transparencia es clave para eso, que la transparencia nos va a permitir cuestionarnos si es que efectivamente ese resultado que me está dando está bien o está mal, si es que tengo que ir a complementarlo con otra cosa, si es que, no sé, me está diciendo, oye, esta persona necesita cuidados automáticamente, pero hay alguien que no, a esa gente tengo que ir a verle su historial médico. Como que creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en esta interfaz entre la inteligencia artificial y los humanos para que podamos efectivamente ayudarle a los humanos a tomar mejores decisiones. Y como desafío ético, ¿qué te parece lo más urgente? Uy, qué difícil. Me parece muy urgente la justicia social, creo que yo. El efecto de la justicia social, el efecto en cómo interactuamos entre las personas y cómo no retrocedemos en aquellos consensos que ya tenemos como sociedad, ¿no? Y entonces lo de sesgos me parece muy, muy importante. Creo que, por ejemplo, esto de que estamos confiando demasiado o no, si bien es un desafío y hay que trabajarlo, me parece que tenemos más tiempo quizás o que lo hemos hecho con otras tecnologías en el pasado y hay un poquito de aprendizaje ahí. A mí los sesgos me asustan mucho porque creo que son, una, como sistemáticos, dos, como invisibles. Hay que hacer mucho trabajo para probar en una auditoría que cierta inteligencia artificial no está funcionando bien para un grupo de personas y sobre todo creo que como que borra algunas luchas sociales que son muy importantes y que han costado mucho tiempo y que ahora en la caja negra de una inteligencia artificial parece que estuviéramos perdiendo esos derechos. Y cuando hablamos de sesgo como el que hablabas recién, por ejemplo, de género contra las mujeres o, por ejemplo, racial contra ciertos grupos. Y uno imaginaría que puede haber otros. Si es que yo tuviera la oportunidad de hacer una auditoría, porque no es tan fácil hacerla, tienes que tener cierto acceso a las tecnologías, yo me preocuparía mucho en Chile de diferencias por clase social. Me imagino que tenemos una serie de decisiones en el pasado que es muy influenciada por la clase social y no me sorprendería nada que ese tipo de cosas pudieran estarse replicando por... ¿Y ese tipo de cosas podrían estar pasando hoy día en Chile? A mí me da la impresión de que sí, me da la impresión de que hay inteligencias artificiales tomando algunas decisiones parciales en algunos lugares que pueden estar al menos mediando la decisión de alguna persona en una organización. ¿Como a quién ofrecerle un puesto de trabajo, por ejemplo? Sí, hay también algunas, yo he escuchado que existen algunas herramientas en que lo que hacen es seleccionar los currículums de la gente
y, viste, llegan 400 currículum y no hay humano que pueda leer 400 currículum, ¿cierto? Y entonces dicen, ya, vamos a decirle a una inteligencia artificial que nos reduzca este conjunto de currículum. Y esa reducción pasas de 400 a quizás 30. Ese proceso de reducción yo lo miraría con mucho cuidado para ver cuáles son como los factores que más influencian quiénes son los que llegan a ser leídos, ¿no? Al final del día. Y eso hay una amplia línea de investigación sobre eso en el norte global. Yo no he visto todavía acá en Chile, pero sí existen. Claudia López, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este capítulo de Lo que Importa, en que tratamos de entender un poquito mejor lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial. Te dejamos súper invitado, como siempre, a que si todavía no te has suscrito, lo hagas de inmediato apretando el botoncito que aparece ahí en la pantalla si nos estás viendo a través de YouTube. También que puedas seguir nuestro trabajo en Spotify, tanto en Lo que Importa como en Animales Políticos, para que te estén llegando siempre las actualizaciones de esos programas. Y te recuerdo nuestro calendario semanal en la casa editorial Lo que Importa. Cada lunes tenemos una nueva edición de Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio. Cada martes estamos liberando la versión en video de la columna. Cada miércoles tenemos un nuevo episodio de Lo que Importa y también ya está disponible la miniserie de entrevistas Liderazgos que Importan, presentado por Fundación Colunga para aprender más sobre grandes líderes de la sociedad civil que están marcando una diferencia en nuestro país. Así que te dejo invitado para que nos sigas a través de todas nuestras plataformas y de todos los productos que estamos preparando para ti en nuestra casa editorial. Hasta la próxima. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.